El impacto lo golpeó antes de que terminara la caída, lo que significa que su cerebro no tuvo tiempo de preparar su cuerpo para lo que el suelo de piedra a 20 metros de caída vertical le hace a las piernas y la pelvis, y el sonido que hicieron sus huesos en ese momento no fue el sonido que hacen los huesos en las películas, no fue un crujido ni un chasquido, fue un sonido como de mueble rompiéndose, como una silla golpeada contra el suelo hasta dejar de ser una silla, denso y húmedo y definitivo, y luego la luz desapareció. No se atenuó, desapareció, como si alguien hubiera extendido el brazo y apagado el sol. Estaba en el fondo de un pozo de mina de oro abandonada en el interior australiano, y la oscuridad era absoluta, y sus piernas estaban destruidas, y el silencio arriba de él era el silencio de un desierto que no sabía que él estaba ahí. Esto es The Human Limit. Soy su presentador. Si tienen la resistencia psicológica para historias sobre lo que le ocurre a una mente humana cuando el cuerpo está roto y la oscuridad es total, y el silencio se extiende durante días, suscríbanse a este canal ahora mismo y denle like, porque lo que estoy a punto de describir no es solo una historia de supervivencia física, es una historia sobre la mente desmantelándose a sí misma en la oscuridad, sobre lo que hace el cerebro cuando no tiene información con la que trabajar, sin luz, sin sonido, sin sensación excepto el dolor, y sobre lo que un hombre tuvo que convertirse para seguir con vida 14 días después de que una tabla de madera cediera bajo sus botas y lo precipitara al siglo XIX. Era un hombre de campo experimentado. Eso es siempre lo primero que hay que decir sobre historias como esta, y siempre hay que decirlo no para asignar culpa, sino para establecer el punto de partida desde el que ocurrió la caída, literal y metafórica. Había caminado por el interior australiano durante años. Conocía el Outback de la manera en que una persona conoce un paisaje por el que se ha movido en todas las estaciones y en todas las condiciones, con el respeto específico que produce la familiaridad con terreno peligroso, el conocimiento de que la tierra no acomoda los errores de la manera en que lo hacen las ciudades. Llevaba un localizador de emergencia satelital en viajes anteriores. Lo había dejado en el coche en este. Una decisión tan ordinaria que apenas registró en el momento. Iba a dar un paseo. Estaría de vuelta al atardecer. Las tablas de madera que cubrían el pozo de la mina tenían más de 100 años. Madera de la época de la fiebre del oro, colocada sobre la abertura por mineros que habían terminado con el pozo y seguido adelante, cubierta a lo largo de las décadas por el lento arrastre de arena desértica que llena y suaviza y borra la evidencia de la actividad humana en el Outback, de la manera en que el agua llena y suaviza una depresión en la arena con la marea baja. Las tablas no eran visibles, el suelo parecía suelo. Pisó sobre ellas con todo su peso, y la madera, que llevaba un siglo seca y agrietándose, cedió en un único momento que no ofreció advertencia ni opción. 20 metros es suficiente para alcanzar velocidad letal bajo la gravedad. Es suficiente para que una persona que cae a través de ellos tenga aproximadamente 2 segundos de conciencia antes del impacto. 2 segundos en los que los sistemas de alarma del cuerpo se activan y el cuerpo no hace nada útil con esa activación porque no hay nada útil que hacer. 2 segundos de entender lo que está ocurriendo y ser incapaz de afectarlo. Golpeó el suelo de roca del pozo en el fondo y sus piernas absorbieron el impacto y luego su pelvis tomó lo que las piernas transmitieron hacia arriba y el fallo estructural se propagó por él en la fracción de segundo que tarda la fuerza en viajar por el hueso. Ambos fémures, las tibias, la pelvis fracturada en 2 lugares. Estaba consciente. Ese era el primer hecho terrible de la situación. Estaba consciente y el dolor era inmediato y comprensivo, y del tipo para el que la palabra dolor es inadecuada para describirlo. No porque el lenguaje no tenga palabras para el dolor extremo, sino porque el dolor extremo a este nivel ocupa toda la capacidad de procesamiento disponible del sistema nervioso y no deja espacio para la construcción del lenguaje que lo describa mientras está ocurriendo. Yacía en el suelo de roca en la oscuridad absoluta, y lo que experimentó en esos primeros minutos no fue pensamiento en ninguna forma reconocible, sino sensación, pura y abrumadora, el cuerpo reportando daño a un volumen que excluía todo lo demás. Y luego la oscuridad. Había caído 20 metros en un pozo vertical, y la abertura sobre él era un círculo de luz de aproximadamente 2 metros de diámetro en la cima, y la luz que entraba por ese círculo era la luz indirecta de una mañana nublada del Outback,
no la luz solar directa, y 20 metros de distancia vertical, y la geometría del pozo combinados para reducir esa luz a algo que cuando llegaba al suelo era esencialmente indistinguible de la oscuridad. No podía ver sus manos delante de su cara, no podía ver las paredes, no podía ver la extensión del espacio en el que estaba, no podía ver. Gritó. Toda persona en esta situación grita, no es una decisión, no es una estrategia, es el cuerpo expresando su condición a través del canal más básico disponible. Gritó y las paredes del pozo llevaron su voz hacia arriba y a través de la pequeña abertura en la cima, y al aire del desierto arriba, y el aire del desierto lo absorbió de la manera en que el desierto absorbe todo, sin reconocimiento, sin eco, sin ninguna indicación de que el sonido hubiera sido registrado por nada capaz de responder. Gritó durante un periodo que no puede estimar con precisión, gritó hasta que gritar costaba más que el silencio, y luego solo había oscuridad. La física de lo que le ocurre a una mente humana en oscuridad total con el tiempo está documentada, y es perturbadora. El cerebro es un órgano de procesamiento de información. Su operación fundamental es la recepción de datos sensoriales y la construcción de un modelo de la realidad a partir de esos datos. Cuando los datos sensoriales dejan de llegar, el cerebro no se queda quieto, no simplemente espera más información, la genera. Comienza a producir sensaciones, percepciones, experiencias desde fuentes internas, desde la memoria y el patrón y el disparo de neuronas que no tienen estímulo externo al que responder y disparan de todos modos. Esto no es metáfora, es neurología. La oscuridad no produce nada, produce algo peor que nada. En las primeras horas se centró en el inventario físico, porque el inventario físico era real, porque el dolor es información, e información es algo con lo que trabajar. Catalogó sus lesiones solo a través de la sensación. Las piernas no respondían al movimiento voluntario de la manera normal, lo que le dijo lo que el dolor ya le había dicho sobre su integridad estructural. Moverlas producía niveles de dolor que cerraban el intento de moverlas antes de que se completara. La pelvis, cuando intentó reposicionarse incluso ligeramente, producía un dolor que se elevaba por encima de la línea base de todo el otro dolor, de la manera en que una alarma separada suena distinta del ruido de fondo. Entendió que no iba a salir caminando. Entendió esto con la claridad que las circunstancias físicas extremas a veces producen, un despojamiento de la negación que deja solo la evaluación funcional. No podía caminar. Nadie sabía dónde estaba, no tenía dispositivo de comunicación. Tenía la ropa que llevaba puesta, una pequeña mochila que había sobrevivido la caída junto a él, conteniendo aproximadamente medio litro de agua y 2 barritas de proteínas. El agua duró 14 horas. La racionó. Por supuesto que la racionó. Toda persona que haya leído algo sobre supervivencia en la naturaleza sabe que hay que racionar el agua. La racionó con la disciplina de alguien que entendía los plazos de deshidratación y entendía que el medio litro que tenía era la totalidad de lo que tenía y que el cuerpo humano requiere aproximadamente 2 litros por día en condiciones normales y sustancialmente más bajo las condiciones de trauma y estrés que estaba experimentando. Hizo durar el medio litro 14 horas, y luego se acabó. La deshidratación en un paciente traumatizado no es igual que la deshidratación en una persona sana. El cuerpo en trauma tiene demandas elevadas de fluidos por la respuesta a la lesión, por la inflamación, por el coste metabólico de gestionar el dolor a este nivel. Tenía sed de una manera que se intensificaba más rápido de lo que el libro de texto dice que debería, más rápido de lo que esperaba basándose en su experiencia, la sed específica que se intensifica de un cuerpo que está gestionando un daño físico catastrófico y se está quedando sin los recursos que necesita para hacerlo. En el segundo día encontró la humedad en las paredes, o más bien la sintió, no podía verla. Presionó su palma contra la roca cercana a él y la roca no estaba seca. Las formaciones de caliza y cuarzo de viejos pozos de minas australianas a menudo retienen humedad, condensación del diferencial de temperatura entre el interior fresco del pozo y la superficie más cálida, filtración de capas geológicas profundas, agua atrapada en formaciones minerales a lo largo del tiempo geológico. La humedad estaba ahí,
mínima, distribuida sobre la superficie de la piedra, en una película que requería arrastrar la lengua por la roca para recogerla. Arrastró su lengua por la roca. Los minerales en esas paredes no eran neutros. La geología de los viejos pozos de minas de oro a menudo incluye compuestos de arsénico, depósitos de metales pesados, formaciones de azufre oxidado. Lamer las paredes de un pozo de mina de oro abandonado no es una práctica de hidratación segura por ningún criterio. Lo sabía. No estaba en posición de priorizar la práctica de hidratación segura sobre la hidratación, y así lamió las paredes y recogió lo que pudo, y no pensó en lo que estaba ingiriendo, porque lo que estaba ingiriendo era la alternativa a morir en 2 días, en lugar de potencialmente morir en 2 semanas, y 2 semanas era la dirección en la que necesitaba orientarse. Los insectos llegaron al final del segundo día. La base de los viejos pozos de minas no es estéril. Es un ecosistema, uno limitado pero funcional, construido alrededor de cualquier material orgánico que encuentre el camino al fondo a lo largo de las décadas. Escarabajos, ciempiés, cosas que no podía identificar por el tacto y no intentó identificar por especie, solo por la sensación de movimiento en su piel, la textura específica de algo con demasiadas patas moviéndose sobre sus piernas que no podían moverse para quitarlos. Se los comió. Esta es la oración que requiere un momento para asimilar. Se los comió. Los 100 pies en el interior australiano pueden llevar veneno, pueden causar dolor y enfermedad en circunstancias normales. No son una fuente de alimento que ninguna persona elegiría. Él no estaba eligiendo. Estaba aceptando lo que el entorno proporcionaba, y el entorno, ante la ausencia de cualquier oferta mejor, proporcionaba insectos. Y los insectos proporcionan proteínas y humedad y calorías, y proteínas y humedad y calorías eran lo que requería la diferencia entre morir antes y sobrevivir más tiempo. Aprendió a atraparlos con el tacto, a esperar la sensación de movimiento, y luego cerrar la mano alrededor de la fuente de movimiento, y luego no pensar en lo que había en su mano antes de que ya no estuviera en su mano. Esto requería una calidad de disociación de las categorías normales de aceptable e inaceptable, que describe como el desmantelamiento de un muro que no sabía que estaba ahí hasta que necesitó desmantelarlo. Las alucinaciones comenzaron el 4.º día. Sabía lo que eran. Había leído suficiente sobre privación sensorial como para reconocer el mecanismo cuando comenzó a operar. Esto no las hacía más fáciles de gestionar. El conocimiento de lo que es una alucinación no proporciona automáticamente el apalancamiento experiencial para tratarla como menos que real mientras está ocurriendo. El cerebro no tiene un mecanismo fiable para distinguir entre experiencia generada internamente y experiencia generada externamente cuando la distinción no ha sido mantenida por la información externa continua. Cuando la información externa deja de llegar, la distinción se vuelve poco fiable y luego, poco fiable, se convierte en imposible. Las primeras alucinaciones fueron auditivas, voces, no sonidos aleatorios, sino voces, específicas y dirigidas, voces que parecían hablarle desde una fuente que no podía localizar dentro de la oscuridad a su alrededor. Sabía intelectualmente que no había voces. No podía hacer que su sistema nervioso estuviera de acuerdo. Las voces hablaban en patrones que se sentían significativos sin resolverse en significado. La calidad específica del habla alucinada, que suena casi como lenguaje, mientras permanece algo que no puede transcribirse. Les respondió: relata esto sin vergüenza porque la vergüenza requiere un público que entienda el estándar que se está violando, y en el pozo no había público. Solo estaban él, y la oscuridad, y las voces, y responder a las voces era mejor que el silencio. Las alucinaciones visuales comenzaron el 6.º día. Luz. En la oscuridad absoluta comenzó a ver luz. No la luz imaginaria de los ojos cerrados, los patrones de fosfenos que el sistema óptico genera desde su propia actividad, sino luz estructurada, la alucinación de iluminación real en el pozo, paneles de luz que sugerían paredes y aberturas y caminos que no existían. Se movió hacia uno en el 7.º día. Se empujó a través de la agonía del movimiento por el suelo de piedra hacia una luz que su cerebro había construido de la nada, a través de aproximadamente 3 metros de suelo antes de que la luz se resolviera en oscuridad y entendiera lo que había ocurrido.
El movimiento a través de esos 3 metros tardó 1 hora y media. Describe el dolor de moverse con fémures destrozados y una pelvis fracturada por un suelo de piedra como algo que debería requerir más palabras de las que existen para el dolor para describir. Los huesos se movían dentro del tejido mientras él se movía. No hay una manera cómoda de expresar eso. Los elementos estructurales que definen la forma y función de la mitad inferior de su cuerpo ya no eran estructurales, eran fragmentos de su configuración anterior, y cuando se movían con él de las maneras en que los fragmentos de configuraciones anteriores se mueven, que no es la manera en que se supone que los huesos se mueven. Continuó moviéndose porque la luz había parecido real, y continuar era la única categoría de acción disponible. Cuando llegó a la oscuridad donde había estado la luz, yació quieto durante lo que cree que fueron varias horas. El pozo no tenía día ni noche. El círculo de luz en la cima no proporcionaba suficiente iluminación para crear un ciclo significativo abajo. Perdió la noción del tiempo de una manera que tiene un nombre clínico en la investigación sobre el aislamiento confinado: desorientación temporal, la pérdida del reloj interno que normalmente se sincroniza con las señales de luz externa. No sabía si había estado en el pozo 3 días o 6, no sabía si era de día o de noche en la superficie, no sabía si alguien había reportado su desaparición o si alguien sabía que había salido a caminar. Construyó una rutina. Este es uno de los detalles más significativos de su relato, y es uno de los menos dramáticos, lo que quizás es la razón por la que lleva tanto peso como lleva. En el caos de la alucinación y el dolor y la oscuridad y el hambre y el envenenamiento lento de lo que fuera que estaba recogiendo de las paredes, estableció una rutina. Se asignó intervalos fijos de actividad: lamer las paredes, cazar insectos, reposicionarse para distribuir la presión, ejercicios de voz, contar. No contar hacia algo, solo contar, hacia adelante, indefinidamente, para mantener en funcionamiento la función de contar, para mantener ejercitada la parte del cerebro que maneja la lógica secuencial, de la misma manera en que mover los brazos periódicamente evita que los músculos pierdan función por completo. Contó hasta 10.000 y empezó de nuevo. Eso no es metáfora. Contó, en la oscuridad, con las piernas rotas, en el 14º día de aislamiento total, hasta 10.000, y luego volvió a empezar. Porque la alternativa era dejar de contar, y dejar de contar significaba dejar ir las rutinas, y dejar ir las rutinas significaba dejar que las últimas estructuras que separaban el pensamiento organizado de las alucinaciones tomaran el control por completo, y no estaba dispuesto a dejar que eso ocurriera. Todavía no. Estaba dispuesto a dejar que ocurrieran muchas cosas que no habría estado dispuesto a dejar que ocurrieran antes de que la tabla cediera. No estaba dispuesto a dejar que eso ocurriera. El deterioro físico estaba comprimiendo el plazo. 14 días sin hidratación y nutrición adecuadas y tratamiento médico para las lesiones que había sufrido no era indefinidamente sobrevivible. Lo entendía. Los minerales que estaba ingiriendo de las paredes se estaban acumulando de maneras que su cuerpo reportaba a través de síntomas que se superponían confusamente con los síntomas del hambre y la deshidratación y los efectos de la privación sensorial. No podía determinar con certeza qué síntomas eran cuáles. Sus manos mostraban cambios en la sensación que podrían haber sido neuropatía periférica por acumulación de minerales, o podrían haber sido compromiso de circulación por las lesiones, o podrían haber sido algo completamente diferente. Lo que sabía era que el plazo se estaba cerrando. Podía sentirlo de la manera en que uno siente cuando una habitación está perdiendo aire lentamente, no a través de un cambio dramático, sino a través de la acumulación de pequeñas señales, cada una individualmente descartable, colectivamente innegable. La fatiga era diferente en el día 12 de lo que había sido en el día 6. Las alucinaciones eran más persistentes y menos distinguibles de la realidad en el día 13 de lo que habían sido en el día 9. El conteo era más difícil de mantener. Los intervalos entre el pensamiento coherente se alargaban. Se estaba moviendo hacia algo, y ese algo no era el rescate. En el 14º día, escuchó un sonido diferente. Casi no respondió a él. Las alucinaciones lo habían entrenado para tratar los sonidos inesperados con escepticismo, para esperar y evaluar antes de reaccionar, porque reaccionar a un sonido alucinado tenía costes, y había aprendido a gestionar su presupuesto de energía con la precisión que un recurso que se agota requiere. Escuchó lo que sonaba como voces, lo que no era distinguible de la experiencia de los 12 días anteriores. No llamó de inmediato.
Luego escuchó el sonido mecánico, no una voz, algo con motor, algo con partes móviles de metal que producía una frecuencia que su sistema nervioso no podía generar internamente porque su sistema nervioso no tenía plantilla para frecuencias mecánicas de ese tipo específico. Un generador quizás, o un vehículo, algo del mundo de la superficie, algo real. Llamó. Lo que salió de él no fue la vocalización controlada de alguien intentando producir un sonido que se transmitiera eficientemente hacia arriba a través de un pozo vertical. Era todo lo que se había acumulado en 14 días, todo lo que la oscuridad había comprimido y el dolor había agudizado, y las alucinaciones habían distorsionado, y el conteo había intentado mantener, liberado a través de sus cuerdas vocales en un sonido que no puede describir y no intenta describir. La luz llegó después de un tiempo que no puede medir, no luz solar, un haz de una fuente de luz de mano, una linterna o un faro frontal, dirigida hacia abajo por el pozo desde la abertura 20 metros arriba. No destinada a él específicamente, no apuntada por alguien que supiera que estaba ahí, sino parte de un patrón de búsqueda en un área donde un hombre había sido reportado desaparecido por su familia después de que no regresara de un paseo. Una búsqueda que se había realizado en círculos en expansión durante 6 días, antes de llegar a esta parte del desierto, antes de que alguien del equipo de búsqueda se acercara casualmente a la abertura de un pozo de mina, que desde la superficie parecía nada más que una depresión en la arena, y dirigiera su luz hacia abajo y escuchara algo responder. Vio el haz y entendió lo que era. Lo entendió con la claridad específica de una mente que había pasado 14 días analizando la diferencia entre experiencia interna y externa, y supo inmediatamente que este haz era externo, era real, provenía de una fuente que existía en el mundo sobre el pozo, y no en el constructo que su cerebro había estado construyendo en la oscuridad. Llamó de nuevo. El haz se movió, no era aleatorio, estaba dirigido por alguien que había escuchado algo. Barrió las paredes del pozo y lo encontró en el suelo a 20 metros abajo, y la persona sosteniendo el haz llamó de vuelta, y la voz era real de una manera que las voces de los 14 días anteriores no habían sido reales. Real de una manera que el sistema nervioso reconoce sin que se lo digan, porque lo real tiene una calidad que lo generado internamente no tiene, una calidad que el cerebro no puede replicar completamente, no importa cuán completa sea la privación. La extracción tomó varias horas. No se saca a una persona con fémures destrozados y una pelvis fracturada por 20 metros de pozo vertical rápidamente. Se hace con cuidado, con equipo, con la coordinación de un equipo, con la ingeniería específica de sistemas de rescate improvisados que el equipo de búsqueda construyó en la cima del pozo, mientras él yacía en el fondo y entendía por primera vez en 14 días que alguien sabía dónde estaba. No describe el ascenso en detalle, describe la primera vista del cielo. El cielo australiano nublado en una tarde en el interior no es notable desde ningún punto de vista estético. Es un tono particular de pálido que lleva la calidad específica de un cielo visto a través de nubes delgadas en una latitud sin la profundidad atmosférica de los trópicos o la claridad dramática de la alta altitud. Lo describe como la cosa más hermosa que ha visto jamás, y usa la palabra hermosa sabiendo que es la palabra incorrecta para lo que quiere decir. Que hermosa es una palabra para la experiencia estética, y lo que sintió viendo ese cielo no era estético. No estaba en la categoría de cosas hermosas, estaba en la categoría de cosas que no tienen palabras porque las palabras son construidas por mentes que operan en el mundo. Y esta experiencia era el regreso al mundo de una mente que había estado operando en otro lugar durante 14 días. Estuvo en el hospital 6 semanas. Los fémures requirieron cirugía, la pelvis requirió cirugía, la acumulación de minerales de la humedad de las paredes requirió tratamiento que extendió la estancia en el hospital más allá de lo que las lesiones ortopédicas por sí solas habrían requerido. Los médicos que trataron la acumulación no expresaron sorpresa de que hubiera sobrevivido ingiriendo lo que había ingerido. Expresaron la calidad específica y contenida de sorpresa que los profesionales médicos producen cuando se encuentran con algo que los libros de texto no tienen en cuenta completamente y que el decoro profesional les impide describir como milagroso.
Ha hablado públicamente sobre lo que le ocurrió a su mente en el pozo en varias ocasiones, con la reluctancia específica de alguien que no está seguro de que el marco público para discutir la experiencia psicológica sea adecuado para lo que está intentando describir. Dice, la oscuridad no desaparece, no la oscuridad específica del pozo, que es una cosa física y terminó cuando el cielo regresó, la otra oscuridad, la que el pozo construyó dentro de mí de 14 días de no tener nada que mirar. Esa todavía está ahí, en ciertas condiciones, en ciertas calidades de luz o falta de ella, y he tenido que aprender a funcionar con ella de la manera en que uno aprende a funcionar con cualquier cambio permanente en la estructura del yo, que no es exactamente aceptándola, ni exactamente luchando contra ella, sino desarrollando una relación con ella que reconoce lo que es sin ser definido por ella. No hace excursiones en terreno aislado sin equipo de comunicación. No entra en espacios donde la oscuridad es una posibilidad sin una fuente de luz y una de respaldo y una tercera. Estas no son fobias en el sentido clínico. Son las adaptaciones de un sistema nervioso que ha actualizado su modelo de amenazas basándose en 14 días de datos revisados y no va a actualizarlo de vuelta. Cuenta a veces, no hasta 10.000. Ya no, solo hasta 100, y luego hacia abajo, y luego hacia arriba otra vez. Lo hace cuando la oscuridad que describió está presente, cuando las condiciones que aproximan lo que el pozo produjo en él están presentes en el mundo ordinario. Dice que no hace que la oscuridad desaparezca, dice que lo convierte en la persona que cuenta en la oscuridad, en lugar de la persona a la que le ocurre la oscuridad. Dice que esa es la distinción que lo mantuvo con vida. Eso es The Human Limit. Suscríbanse a este canal, dejen un comentario, díganme en qué punto creen que su mente habría cedido, qué día piensan que el conteo se habría detenido, cómo imaginan que el silencio de 14 días de oscuridad absoluta cambiaría la estructura de su pensamiento. Leo cada comentario. Volveré con otra historia desde el lugar donde los seres humanos descubren el límite real de lo que el yo puede sostener antes de dejar de ser el yo y convertirse en otra cosa. El pozo sigue ahí, el desierto no lo marca. La arena se mueve sobre él y se aleja de él y regresa, y la abertura es visible solo para alguien que sepa buscarlo, y la mayoría de la gente no sabe buscarlo, y los mineros del siglo XIX que lo abrieron sabían buscarlo, y ya no están, y el pozo permanece, abierto, 20 metros de profundidad, esperando con la paciencia de la geología lo que sea que la superficie elija entregar en él a continuación. Él no está en él, está en algún lugar sobre el suelo, en la luz, contando.